Hola, bueno, este video hace parte de un trabajo donde quiero hablar sobre un poquito sobre los orígenes y las ideas que tenemos sobre el origen del universo. Y para este video, pues quise invitar a Juan Sebastián Hernández para que nos amplíe un poquito más, pues nos responda algunas preguntas. Él es profesor en la Universidad Católica Luis Amigo, es también investigador. Su formación es en el área, ha sido en el área de teología y filosofía, es doctor en teología y actualmente es profesor en la Universidad Católica Luis Amigo en los programas de filosofía y teología y adicional en la maestría en estudios teológicos contemporáneos de la Universidad Católica Luis Amigo. Entonces, ya presentándolo a él, Sebas, muchas gracias por este espacio. Uy, es un gran placer compartir espacios tan cortos que no nos encontramos casi nunca. Ok. Bueno, entonces quisiera pues empezar preguntándote eh, si hay alguna razón, pues si se conoce alguna razón por la cual los seres humanos nos estemos preguntando por nuestros orígenes y pues sabemos que diferentes culturas tienen unas ideas del origen del universo, del origen del hombre, pero si hay alguna razón como que nos haya motivado a los seres humanos por hacernos esta pregunta. Esa pregunta, así como la propone esto, es difícil de contestar porque implicaría campos disciplinarios diferentes, especialmente la antropología cultural. ¿Sí? Nosotros podemos conocer aquello que nosotros mismos, de lo cual nosotros hemos dejado registro. Ahí entra el campo de la antropología cultural específicamente, más que la antropología física, que es la que usualmente se entiende desde el campo de la arqueología. Desde ese punto de vista, hemos podido identificar una relación entre la aspiración que han tenido diferentes grupos humanos, porque hablar de humanidad también es una construcción metafísica. Yo después te puedo comentar en qué sentido hablar de la palabra metafísica, pero es que la humanidad no, es decir, hay diferentes grupos humanos. Habría que hablar en el término grupo, término de pueblos, con el término griego etnoi, etnos, ¿cierto? Pueblo, porque dentro de ello, estos pueblos están configurados con, digamos, un elemento que los une, les da unidad, que son sus culturas. A pueblo, cultura relacionada. Y es esa construcción cultural con sus cosmovisiones, porque son diferentes cosmovisiones por cada cultura, en la cual se ha dado respuesta y en la cual encontramos nosotros ciertas evidencias. Pueden ser, digamos, por algún registro escrito o por otro registro que nos permite notar esa intención, esa curiosidad por saber el origen. La pregunta por el origen es muy curiosa porque da a entender que por medio del regresar queremos ascender. Pareciera que en el responder cuáles son, al responder cuáles son nuestros orígenes, parece que damos satisfacción al entender no solamente de dónde venimos, sino hacia dónde estamos nosotros llamados y cuál es nuestra capacidad. Hablando en categorías de pueblos, cada pueblo ha diseñado sus propios objetivos y metas a cumplir con una construcción que es cosmológica y cosmogónica. Ok, muchas gracias, Sebas. Dentro de esas, como esas culturas y esas etnias y esos constructos que se han hecho, pues nosotros pues en nuestro contexto colombiano y pues en este caso pues antioqueño, nosotros tenemos una cultura obviamente pues muy influenciada por las ideas judeocristianas. Entonces crecimos con esa idea del origen por la palabra de Dios. Dios dijo, hágase y se hizo. Sin embargo, pues entiendo que este es un relato que no surgió de manera espontánea, sino que también pues tengo entendido que tiene unos elementos culturales que hicieron que los judíos llegaran a ese relato. Entonces, quisiera que nos contaras un poquito cómo creció ese relato al que nosotros tenemos acceso pues desde nuestra cultura más cercana. Por supuesto que sí, pero antes de respondértelo, te quiero comentar también, porque comentaba, pues estabas definiendo el grupo poblacional colombiano, estamos hablando de nosotros, y las otras cosmovisiones que se han ido perdiendo desde entre comillas, el descubrimiento, más bien la conquista de América, la colonialidad precisamente de nuestras regiones, entre ellas Colombia.
pues también tienen en ellas, hay unas cosmovisiones que también el decir es protagónico a la hora de construir a la hora de descubrir ese origen y ese sentido. La búsqueda del origen es la búsqueda del origen del pueblo, es la búsqueda por el sentido del del individuo colectivizado. Y también está ahí, pero como tú me preguntas, es por la tradición judeocristiana, entonces ya paso a contestarle. Hay que tener en cuenta aspectos materiales, es decir, las culturas no emergen solamente de las conciencias o las mentes colectivizadas de un pueblo, sino que están en interacción con su entorno material. El Mediterráneo y el Levante, el desierto arábigo y el Mediterráneo son los elementos fundamentales a tener en cuenta en las construcciones cosmogónicas, cosmológicas, incluso hay que hablar mejor de cosmovisionales, de todo el Oriente Medio, lo que nosotros denominamos como Oriente Medio, mejor llamarlo el Oriente Mediterráneo. Estamos hablando desde Grecia, lo que actualmente es Turquía, que antes era en el contexto del Imperio Romano era Asia Menor, lo que es el Levante, es decir, Siria, Palestina y después Egipto. Y hay que incluir las tierras entre los ríos Tigris y Éufrates, la Mesopotamia. El origen de las narraciones con las cuales el pueblo significa su sentido y construye su identidad de todos estos pueblos, estaría hablando específicamente de Asia Menor y Oriente, eh, se originan en el pueblo sumerio. ¿Sí? Es el registro más antiguo, el pueblo sumerio junto con el pueblo egipcio, y los dos comparten el mar, o sea, el mar Mediterráneo y el desierto como elementos componentes de su cosmovisión. Y parten de un decir, el decir construye, entonces también hay un trasfondo que es político-militar, ¿sí? Entonces es en la búsqueda de la dominación del territorio. Este territorio estamos hablando parte de la tierra en lucha contra el mar. El mar siempre es un, tiene una categoría, una construcción teológica, son dioses. Al mar se le diviniza, a las fuerzas del desierto se le divinizan. A las fuerzas climatológicas se le divinizan, a las fuerzas en general se dividen entre fuerzas que son adversas a la subsistencia y el bienestar de la comunidad y fuerzas que son benéficas, protectoras y garantizan el bienestar y la subsistencia de la comunidad. Y desde ahí se crea una relación de esta comunidad con estas fuerzas. Se pide la protección y que estas fuerzas, las fuerzas que son benéficas, que permiten la fertilidad y desde ahí el bienestar y la subsistencia de la comunidad, se pide que se tenga una relación de condescendencia con ellos. Ahorita voy a explicar bien el término porque no es este, pero para entender, porque de ahí se construye todo un sistema que es de dominación político, religioso, que en el Medio Oriente no hay ninguna diferenciación entre lo político y religioso. De hecho, nosotros hablamos de justificación, pero es la argumentación, la narración, el presentar como en relato la conciencia de el fundamento último, originante del poder religioso. Ese es el fundamento del poder político. Entre el palacio, como lugar donde se crea la hegemonía política, y el templo, también como su paralelo, existe una relación de espejo. Ambos son similares, están relacionados, incluso desde el punto de vista de la arqueología pues del Medio Oriente, Sumeria, Acadia, incluso la israelita, cuesta, o más bien cananea, cuesta identificar, a no ser de precisar los artefactos y dispositivos que se encuentran en los emplazamientos del palacio o el templo, cuesta identificarlos porque son rectángulos similares. Y las relaciones y las definiciones de lo que es el palacio y el rey en espejo con lo que son las definiciones de los dioses, ¿sí? Y su dominio. Casi que al hablar el rey, porque un rey gobierna con la palabra por medio de decretos, ¿sí? Nombra y al nombrar crea y al crear gobierna, se le adjudica a los dioses también hablan y su hablar es legislativo, pero también es un hablar creador en un sentido ontológico, creador, determinador de la naturaleza que digamos, genera la malla donde se establece la realidad, ¿sí? Es similar.
Por eso el hablar regio, el hablar real del gobernante es el hablar del soberano. Y eso está en todos los textos de la mitología sumeria, el Gilgamesh, el Enuma Elish, ¿sí? Eso después se replica porque los sumerios son una cultura que se origina en Sumer, a mediados más o menos del segundo milenio antes de nuestra era o de la era común, y se replica en otras culturas que fueron absorbiendo. Los acadios llegaron después. De hecho, su escritura, que es la cuneiforme, registra en lenguaje acadio los textos sumerios, ¿sí? Y se reproduce. Y después de ellos vienen entonces los asirios y los neoasirios, que es donde tenemos estos textos pues, recopilados, como el Gilgamesh. Y ojo que estos textos religiosos tienen importancia, por eso los reproducen, por eso los vuelven a escribir, por eso los copian y los mantienen, ¿sí? Porque son la justificación del gobierno político, del gobierno. De hecho, el calendario, que es una manera como se diviniza la naturaleza, recuerden que las semanas de 7 días son sumerias, precisamente, y está regida por la relación de la luna con la tierra, que son unas fases de la luna que son estacionarias de 7 días, 4 fases al mes. El calendario, la forma que se expresa el gobierno de los dioses rigiendo la naturaleza, es fundamental para el gobierno político, para el gobierno de precisamente los tiranos, el bien entonces asirios, etcétera. Y eso se va a replicar, esas estructuras narrativas, esas mitologías, en términos técnicos, mitolegúmenos, cosmogónicos, cosmovisionales, generadores del pueblo, hablando de los orígenes del pueblo, y se va obviamente, va a influenciar en las tradiciones de pueblos como el pueblo hebreo, de donde se origina la tradición judio-cristiana. Obviamente va a haber un diluvio, está el elemento acuoso, el agua, como una serpiente, después podemos hablar sobre eso, la lucha contra esta serpiente primordial, la materia que no tiene forma, ¿sí? Se habla de materia, gile en griego, ¿sí? Después se va a denominar así la materia no formada, sin forma, caótica, eso es un término griego, el caos, es el océano, ¿sí? Océanos, y es una entidad propiamente divina, trascendente, ante la cual se opone el orden, la realidad ordenada. En griego es cosmos, ¿sí? El cosmos, el caos y el cosmos. Eso después se ha ido replicando al punto que por ahí en física se habla de la entropía en cierta manera inapropiada, por decirlo así, con esas categorías mitológicas, como la entropía es precisamente esa lucha entre el, la materia no formada, informada, y el orden entre la destrucción y la destrucción y su orden, ¿cierto? Y eso se origina allí. Y todo es con un decir, se ordena con un decir, porque los reyes ordenan, dan un orden jurisprudente, político, social, con un decir que es imperativo. Y yo quiero terminar para que sigas preguntando con la imagen del Antiguo Testamento, la Biblia hebrea, pues, en el cual el decir de Dios es rector. Hágase la luz, hágase, entonces ese hágase y después ese hagamos al hombre en plural está hablando de un rey que está acompañado, ese plural es acompañado por su corte de consejeros y en torno a su corte de consejeros dicta una ley, hágase o hagamos. El decir es constitutivo porque en el trasfondo de la historia, de estas construcciones narrativas, hay una realidad que es política, que trata de leer en un contexto que es material, que es lo rudo del mar, una entidad difícil y lo difícil también del desierto. Y ante eso entonces hay unas condiciones que son favorables, propicias para la vida y otras que no lo son y el ser humano tiene que interactuar con ellas. Bueno, Sebas, dentro de eso, pues que estabas comentando, me surge pues una gran inquietud y es que pues decías que no hay una diferencia entre lo político y lo religioso. Em, Más adelante, pues como en el transcurso de la historia, sí hubo pues como una gran ruptura entre lo político y lo religioso. ¿Cómo esta ruptura de alguna manera afectó esa concepción del origen del mundo, pues de las ideas que tenemos del origen del mundo o de pues como de qué manera nos pudieron haber afectado esas ideas iniciales? Sí, claro, hay una relación. De hecho, hay un texto, después podemos hablar de libros, hay un texto de un filósofo de las ciencias, que es Thomas Kuhn,
se llama las estructuras de las revoluciones científicas. Y hay una procedencia en cómo se construyen estos, permíteme un término que es un poco como de la antropología cultural y la sociología, hay veces se usa mucho de él, pero es un término importante que es el imaginario. O sea, la construcción por medio de mentalizaciones de la realidad. Y esas mentalizaciones que son conceptos e ideas con las cuales construimos el orden social, el orden político, y con las cuales interactuamos, perdón, en los órdenes naturales, físicos y demás, esas ideas son originadas y originan, ¿sí? Son originadas en algo previo, ¿sí? En otros relatos del mundo, otras narraciones del mundo, y a su vez originan nuevas representaciones que nos permiten interactuar. Por supuesto que sí hay un precedente en la visión, en la transformación de la visión del mundo y se origina en el paso del Renacimiento hacia lo que se llama la primera modernidad. Es el siglo XVI, especialmente el siglo XVII. Está conectado en ciencias con digamos, como la inclusión de nueva tecnología que pues, por nueva no tenía nada porque se conocía desde el siglo XII. Es decir, la tecnología sobre la óptica es Roger Bacon, que es un franciscano del siglo XII británico. Eso ya se sabía, digamos, como tecnología sobre la óptica, pero aplicada a telescopios, por ejemplo. En el caso de Galileo, diferente, ¿cierto? El caso de Copérnico también hay una construcción muy interesante. De hecho, a esa transformación en la visión del mundo científica se le denomina con Copérnico, revolución copernicana. El caso de Copérnico también hay una construcción muy interesante. De hecho, a esa transformación en la visión del mundo y antecede la Revolución Francesa, que es la que estás tú nombrando, porque en la Revolución Francesa lo que se hace es que la izquierda jacobina destruye el antiguo régimen absolutista francés y para destruirlo tiene que disociar aquello que lo había constituido, que en términos pues, de política usualmente se habla del matrimonio entre el trono y el altar, es decir, entre el orden político y el orden religioso como fundamento. Se tenía que destruir. Por eso desde ahí se construye una nueva imaginaria, una nueva imaginación, un nuevo imaginario. Es un imaginario de una política secularizada, en el cual entonces se coloca un tabú. Mira que siempre en el fondo de la construcción de las culturas de todos los pueblos hay unos tabúes que sostienen como pilares esas construcciones. El tabú es lo político no se mezcla con lo religioso. Y como te estoy explicando acá brevemente, ya se ve de dónde surge eso. ¿Sí? En el fondo todos sabemos que la política está contaminada, y miren el término que proviene digamos, de ese tabú, está contaminada de religión. ¿Sí? Se habla de las pasiones y se habla en un sentido de antropológico, se habla de prerracional por no hablar de irracional, que la política está contaminada de elementos prerracionales, el deseo, la pasión, que es el deseo de dominar, la realpolitik, por ejemplo. Nosotros vivimos en una política ficticia que está separada casi quirúrgicamente el aspecto político y el aspecto religioso. Tiene muchos componentes que de pronto nos demoramos como para comentar, pero lo quiero dejar ahí para entender que en el fondo lo que estamos haciendo es secularizar las narraciones y las construcciones culturales judeocristianas. En el fondo, la política liberal o las políticas socialdemócratas o liberales de los estados del siglo que se construyen en el siglo XIX y siglo XX, que son las nuestras repúblicas democráticas de bienestar y de derecho, ¿sí? Que tiene una base racional, secularizada, no es otra cosa que precisamente es la secularización de un modelo precedente que construyó el mundo antiguo sobre el cual se construyó el Sacro Imperio Romano Germánico y antes de él el Imperio Romano y antes de él ¿cómo se llama? La ecumene, que es el mundo helenístico, la ecumene griega y antes de él la persa y antes de ella la Babilonia, antes de ella la Asiria y ahí estamos otra vez en esa unión, en esa construcción de un Estado, imperio por medio de la unión de lo político con la imaginación religiosa para dominar. Bueno, Sebas, ya para terminar, pues quisiera preguntarte en algo que mencionabas inicialmente. Nosotros, pues, en nuestro contexto colombiano, pues creo que lo mencionaba más desde lo que de mi construcción como persona, pues tengo una formación pues católica, entonces pues ese es el relato con el que yo crecí. Sin embargo, pues para toda Colombia no es igual, porque existen pues diferentes
eh, diferentes tribus, diferentes lugares donde también pueden haber otros relatos. En esa colonización que tuvimos de los españoles, se pudieron haber perdido como esas y de hecho pues creo que por esa colonización terminamos despreciando esas ideas sobre los orígenes que tienen esas culturas. Entonces, la pregunta puntual es cómo podemos, pues, cómo el catolicismo, no sé si puedo hablar de catolicismo o la teología, pues acá en Colombia, de alguna manera ha podido unirse eh, con esas construcciones que tienen esas diferentes tribus y esas ideas. En la actualidad si se ha dado alguna unión o simplemente ha sido como el desprecio que se tuvo inicialmente, gracias a, no sé, bueno, sé que la palabra correcta no es gracias, por la colonización española. Bueno, una respuesta muy corta para eso, no. La Iglesia Católica no absorbió, sino se dejó influencia, aunque acá hay que empezar a matizar. La cultura cristiana, que nosotros procedemos de la transformación o la adaptación de esa cultura cristiana europea en el imperio hispánico, sí, porque catolicismo es europeo, realmente, sí. De hecho, es muy italiano y eso pues, ha seguido. Italia también es católica, Francia en una parte es católica, buena parte de Europa, sobre todo del norte, no, tiene otra tradición, que es de la división del siglo XVI de la cristiandad occidental entre protestante y católica, pero nuestra construcción no, o sea, el cristianismo en general, no importa si es occidental o oriental, y no importa si en Occidente es protestante o católico, tiende a, y eso es algo muy, pues, porque es un elemento integrado en las culturas y las religiones, y hablando del cristianismo, también el cristianismo, integran elementos que les permiten adaptarse y adaptar a los pueblos que están integrando o absorbiendo política y socialmente, les permiten que se integren, sí, digamos, generando estructuras más flexibles. Y uno lo ve básicamente en los ritos, en las celebraciones, en el elemento, digamos, más antropológico, más del símbolo y la vivencia del símbolo. Por ejemplo, Halloween, por ejemplo, el cumpleaños es lo más pagano que pueda existir en su origen, pero es abiertamente desarrollado en la cristiandad occidental. Sí, y si uno mira, digamos, como el origen de la celebración de los cumpleaños, no es cristiano, es una adaptación. El árbol de Navidad junto a un pesebre es una integración de unos elementos, pues, pero en Europa. Eso no se ha hecho tanto en América Latina, salvo ojo, en las figuras religiosas que sirven como modelos antropológicos, como el modelo con el cual se ciñe la construcción de los individuos como buenos siervos o súbditos del imperio. Entonces, en el caso de las imágenes de las vírgenes y de Cristo, de los Cristos, por eso acá en América Latina tenemos 50.001 vírgenes de todos los colores, literal, de todas las formas y las figuras culturales y también los Cristos, sobre todo los niños, porque han servido estos niños Jesuses y estas vírgenes y también el santoral para integrar. Y quisiera aprovechar el momento para responder y salirme un poquitico para identificar algunos aspectos importantes de lo que es digamos, como la construcción de cosmovisiones. Nosotros necesitamos un lenguaje, una manera de capturar y mentalizar la realidad y en el tiempo, sin que el paso de una haya anulado o destruido la otra, hemos desarrollado diferentes estrategias, pero son lenguajes de adaptación. Las religiones, las filosofías y las ciencias, ¿sí? Son modelos de adaptación porque nosotros tenemos como seres, somos mamíferos, que tenemos un sistema muy sofisticado de adaptación, que es hedonista, netamente sensorial, ¿sí? De captura de la realidad por medio de estímulos sensoriales que toman nuestros sentidos sensoriales y un desarrollo de transformación ahí, por medio de intuiciones, conceptos, y eso va jerarquizándose hasta llegar a conceptos muy claros y categorías. Tenemos un conocimiento por medio de una conciencia sensorial del mundo. Eso quiere decir que nosotros básicamente lo que tenemos es una predisposición natural a estar abiertos al mundo. Eso se llama una disposición cognitiva. Nosotros necesitamos construir sentido para tener acciones en el mundo, para actuar.
Para entender cómo actuar necesitamos conocer. Y eso es lo que ha permitido desarrollar estos lenguajes, ¿sí? Lo que pasa es que cada uno particularmente tiene sus métodos, ha desarrollado unos métodos que le permiten construir una episteme, una ciencia y unos conocimientos. Las ciencias se diferencian de la filosofía en sus métodos y la construcción de su episteme, y asimismo estas dos con las religiones. Al principio eran solamente, digamos, el aspecto de construcciones de costumbres y narraciones religiosas en un pueblo. Se ha ido sofisticando y de cada religión hay teologías en general, pero es un desarrollo por medio de una sofisticación. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que a la base porque es que las cosmovisiones y las cosmologías son relatos que me explican a mí el mundo para yo poder, al entenderlo, actuar frente a él. Y hay correspondencias muy interesantes. La cosmovisión, por ejemplo, de los estoicos de la Estoa Media, por allá en el siglo III antes de la Era Común, muy parecida con los modelos cosmovisionales del siglo XX, cuando se habla del Big Bang en dos sentidos, de una expansión permanente, una expansión, una retracción. Eso ya está planteado en los estoicos por medio de una doctrina que ellos tenían, que era la espirosis o la consumación. Entonces es muy interesante hacer el análisis de cada una de las competencias, por ejemplo, en tu caso que lo estás haciendo desde la física, y mirar su correspondencia en cuanto a diferencias y paralelos con otro tipo de respuestas. Eso estimula mucho el entender por comparación cuáles son los límites, pero también cuáles son las posibilidades que nos ofrece cada uno de estos lenguajes. Bueno, Sebas, te agradezco muchísimo por el espacio y pues no quisiera terminar el video sin que sé que eres un gran lector, que nos recomiendes algún libro o algunas lecturas, además de las que ya has dicho a lo largo del video, como algún libro sobre que trate alguno de estos temas. Sí, claro, al menos dos, pues, para no ser como muy abundante. Uno que va a ser, bueno, uno que va a ser siempre un clásico, que es de Galileo, El mensajero sideral. Es un texto que me parece muy interesante y muy valioso seguirlo, digamos, como leyendo y estudiando. Hay unos asuntos muy interesantes ahí. Y otros más recientes es de un filósofo francés, se pronuncia Jacques Merleau-Ponty. Después, si quieres, te doy el dato de cómo se escribe. Tiene un texto que se llama Cosmovisiones del siglo XX. Y es un texto muy valioso, más que descriptivo, es analítico. Uno puede hablar de muchos otros textos, pero yo creo que con estos dos sirve para iluminar lo que hemos estado comentando acá. Bueno, Sebas, muchísimas gracias por el espacio. Es con mucho gusto. Feliz tarde. Listo, chao.